del rey David. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, 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 bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo barabere. 12 del mediodía, 8 minutos, se abre el consultorio de la licenciada Silvia Wagner, con nuestra psicóloga de cabecera. Necesitaríamos más doctores, pero bueno, vamos a empezar por el mate, por el marote. ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo están todos? ¿Vos? Bien, muy, muy bien. Bien, sí, bárbaro. ¿De qué nos vamos a quejar? Claro, ahora nos vamos Vamos a a empezar a pensar. contar. No vinimos a este consultorio a contar todo lo que nos pasa. No, ya estamos al aire, tenemos que dar una buena imagen. Sí, que la gente crea que somos felices, sí. Claro, así se contagia. Se Claro, sí. puede, se Si ese puede. tipo puede ser feliz, ¿por qué yo no? Sí, por eso. Y además no sentir tanta culpa. Vamos a tratar ese tema, la culpa. Oh, en una radio judía la culpa es un temazo. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, está el que siente culpa y el que genera culpa en el otro. No, no es solo de una parte. A veces sí, hay personas hipersensibles que sienten culpa de todo, pero esta vez vamos a hablar del culpógeno y del que siente culpa, más del que siente culpa, a ver si lo podemos ayudar y nos podemos O sea, ayudar. alguien que Porque, siente culpa porque otro lo induce a sentirla. claro, porque ¿quién no sintió culpa? Viste, eso es raro, ¿no? Está bien, pero a veces es lógico. Si yo hice algo mal, siento culpa, no necesito que nadie me lo diga. Claro, pero si no, a menos que seas un psicópata, que no sos, Que no soy, por ahora pero no. no, no sos, Ya está. pero a veces, bueno, a veces la culpa es buena, porque la culpa tiene una función adaptativa. A veces es buena porque puedes reparar si te das cuenta. Bueno, estamos en Que la tipo, semana previa al día del perdón. Sentir que uno ha hecho algo sí, mal y pedir perdón y tratar de reparar el daño, está bien. sí, claro, no solo pedir perdón, eso, sino reparar. Y Ujú. después hay otra culpa que no es, que no, de la cual no somos responsables, pero nos hacen responsables. Entonces, la verdad es que el tema de hoy es cómo salir de eso, de alguien que siente culpa sin tener culpa. La persona que hace sentir culpa a otro, ¿lo hace Ujú. para que el otro sufra o para desligarse, para deslindarse de su propia responsabilidad? O ambas. A veces es consciente, a veces es inconsciente. Lo hace para tener el control de la situación en general. Si te vas me enfermo, si no me llamás seguido me siento mal, vos sos lo único que tengo, ¿no? ¿Para qué tuve hijos? No, pero es muy Tendríamos interesante muchos, ese, porque es un juego ¿eh? muy, muy, digamos, muy doloroso para el que lo siente. Muy doloroso, te lo dice alguien que creo que superó eso, pero que lo viví, sí lo viví. Claro, Porque me sentía responsable suponete de mi mamá, de las emociones de mi mamá. ok. Está bien, había tenido una vida difícil, unos padres difíciles, había volcado todo en nosotros, en los hijos. Y entonces yo creía que mi misión en la vida era hacerla feliz hasta que, bueno, hice terapia. Y Y sí, y te eso, diste cuenta que tu eh, misión en la vida era ser feliz vos. y sí, claro, cuando, te lo digo en serio, porque a mí me sorprendió cuando yo fui, hablé con la terapeuta la primera vez, había muerto mi papá, claro, quedaba mi mamá bajo mi responsabilidad. Y entonces era joven mi mamá, pero yo la veía que no podía. Y entonces hablé de los demás, y ella me paró y me dijo, bueno, 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 me hablaste de todo el mundo y tus deseos, ah, nunca lo había pensado, lo digo en serio, nunca lo había, mis deseos eran que mi mamá esté bien, que la gente que me rodea esté bien, pero sobre todo al culpógeno uno quiere que esté bien. Entonces, uno a veces tiene que preguntarse,
yo lo hago por mí o para cumplir las expectativas del otro. Y las expectativas del otro son desmesuradas. A ver, te quieren si sos buenas, ese sería el mensaje, ¿no? Te quiero si sos buena y uno quiere ser bueno. Entonces, hay que soportar un tiempo de ser malo, entre comillas, para que el otro cambie, porque cuando uno cambia, el otro también cambia. Lo que pasa es que nadie soporta la culpa por amor, porque no quiere que el otro se enoje. Y a veces eso te embarra y te lleva a una situación de arrastrado, por ejemplo. Para que el otro no se enoje, yo hago su deseo. Eso puede arruinarte una pareja, ¿Y tranquilamente. o cómo juega en esto la sobreadaptación? Sí, muchísimo, porque esta persona se crió complaciendo a los demás. Ujú. Suponete la época de la adolescencia, que era de rebeldía, donde el adolescente se autoafirma, aunque sea equivocadamente, pero necesita diferenciarse de la madre o del padre, lo necesita. Ese madre o padre no se lo permite porque lo hace sentir culpa y es un chico sobreadaptado. Y después un adulto sobreadaptado a su pareja, a sus hijos, siempre quiere la armonía, siempre quiere que todo esté bien, evita el conflicto a toda costa. Bueno, eh, hoy les traigo dos ejemplos Ujú. interesantes para mí. Uno es de la familia Los Campanelli, no hay nada más lindo que la familia unida, Sí. ¿sí? Donde la familia está pegada, pegoteada. Y donde si alguien hace algo, ahora hablo de ese tipo de familias en general, si alguien hace algo diferente, es una traición, es una transgresión a la familia. O sea, ahí todo se cuenta, todo se sabe, todos opinan. Cuando viene alguien de afuera, un novio nuevo, ¿no? Un marido o una mujer nueva, es mirada o mirado con recelo, ¿no? Porque es de afuera, no es de la tribu, no es de la tribu. Entonces ahí para que vos te lleves bien, se tiene que borrar las diferencias. Somos todos iguales. Es difícil. Entonces nosotros a veces en terapia familiar decimos separar para unir, separar esas familias, que se acepte la individualidad, para que después cuando se encuentren en una reunión estén bien, porque soportar ese nudo apretado que dicen a veces algunas madres, yo quería un nudo apretado de mi familia, y te ahogás. ¿Te acordás que habíamos hablado alguna vez de una película de Suar, Top, Sí, en la que se jugaban un montón de culpas familiares? sí, ¿No? Tal persona había tenido tal destino porque yo, o sea, me hicieron creer que a mí, en ese caso Suar, había sido el culpable de, o un tío había sido el culpable de, cuando en realidad la historia había sido distinta. Pero le habían vendido eso y había hecho culpable a alguien que no tenía ninguna culpa. Y esa era, toda la dinámica familiar funcionaba a partir de ese supuesto. claro, que el otro me tenía que ayudar, que el otro me tenía que salvar, ¿no? Sí, Ese tipo de cosas. Después hay un libro que se llama Pescando Barracudas, de Joel Berman. Se dice barracudas, pescando barracudas, porque es un libro de terapia familiar. ujú. Y la barracuda es un pez muy difícil de agarrar, es muy escurridizo, ¿sí? Entonces él dice, este autor, que cuando viene una familia a consultar, el problema también es escurridizo. Por ahí vienen para decir algo, pero no es ese la motivación. Uno la tiene que encontrar como terapeuta, pescar la barracuda, a ver dónde está el problema. Y entonces él, en ese libro, cuenta porque él usa rituales para sacarte la culpa. Entonces cuenta el caso de un paciente que no podía, un paciente de 50 años con una mamá de 80
que viajaba para dar conferencias, viajaba por trabajo y era exitoso. Pero la madre que le decía, yo no sé si me vas a encontrar cuando vuelvas. Entonces, junto con el terapeuta, planearon un ritual. Este hombre invitó a la mamá a cenar a un buen lugar y le dijo, mamá, yo te quería decir que te quiero mucho, que sos muy importante para mí. Entonces la madre se asombró y le dijo por qué le estaba diciendo todo eso. Y él le dijo, mira, porque voy a viajar Y no a sé si te voy a París. encontrar. Claro, y yo no sé, entonces yo quiero que vos sepas, es maravilloso, Claro. que yo te quiero. No sea cosa Y que la cuando vuelva no encontró, estés y yo no te lo haya dicho. tal cual. Y la encontró. Claro. Ahora vos fíjate, ¿no? Hasta qué punto la culpa puede limitarte, restringirte, no triunfar, eh, no desplegar tus recursos en otro país, donde sea, por culpa. Si hay Porque después, un viejo chiste paisano que dice que en la tumba de una madre está escrito, viste que era verdad que me dolía. O sea, esas situaciones de que siempre te dicen, sí, me duele, y hay un momento de decir, no puedo estar atado a que todo el tiempo le puede pasar algo. Y bueno, alguna vez va a pasar. Es verdad, por ahí ese señor algún día se va a ir de viaje y no la va a encontrar, pero no porque él se fue de viaje. claro, pero eso uno lo tiene que tratar, porque la Sí. verdad que sentirse culpable te arruina la vida. Te arruina la vida y cada momentito de tu vida. O te convierte en víctima y empezás a utilizar Sí, esa con tus situación para hijos. victimizarte. Con tus hijos porque es lo que aprendiste. Ujú. Hasta que tus hijos te paran y te das cuenta que la culpa, por suerte, ¿no? Que a ellos la culpa no les afecta. Es tu culpa, ¿viste? Es tu problema. Por, eso sí sale bien, pero podés hacer hijos con mucha culpa, o sea, formarlos en la culpa. Ahora, en el imaginario y casi en el chiste popular, la madre es culpable de casi todo, ¿no? Entonces, si vos vas a terapia, lo primero es tu vieja o tu viejo. O sea, hay desde el imaginario general público una idea de que igual los padres son culpables. O sea, no es que los hijos los culpen, pero siempre vas a ir a buscar a qué pasó con sus padres. Entonces ya tenés como una especie de asignatura de un rol que, bueno, hagas lo que hagas vas a ser culpable, como padre, digo. Sí, en realidad dicen que la función del padre es siempre fallida, porque uno nunca hizo lo perfecto, porque no lo sabemos ni lo sabremos nunca, yo creo. Ujú. Me parece, ¿sabés qué? A veces cuando escucho a alguna paciente decir, y se parece al padre, por eso es así. Yo digo, mirala en su subjetividad, en su particularidad, no la mires como el padre, porque la vas a terminar viendo así. Y ella no es ni vos ni el padre, ella es una adolescente, ella es distinta. No la encasilles Y aún como si el se padre. pareciera en algunos rasgos o en algunas actitudes, bueno, todos nos podemos parecer si convivimos con gente en alguna actitud o en algún rasgo. No, Sí, eso no pero te si hace vos le culpable. repetís todo el tiempo o lo Claro. pensás, no se lo decís, pero lo pensás, la vas a tratar igual que al padre. Y, y eso no está bien. Y después está esto, no cumplir con las expectativas de los demás. ¿Cómo se hace? Y en primer lugar, ser más amable con uno, permitirse decir que no, y también usar el sí y el no. ¿Cómo? Yo te digo, mira, no lo puedo hacer hoy, pero sí lo puedo hacer en otro momento. Por ejemplo, yo tengo un caso de un paciente que hace las cosas, eh, eh, lleva a su novia a todos lados, al médico, pero está muy cansado, cansado. Y eso lo pone de mal humor, pero lo hace. O sea, hace las cosas cansado. ¿Y para qué hace? Para no tener culpa. Y al final no sirve de nada, porque al final termina enojado. Hasta que descubrimos que es eso, que él hace más de lo que puede, porque no puede decir que no. No puede decir que no. Es que a lo mejor es real que no puedo decir que no. Porque una vez que vos Claro. estableces esa relación con una pareja, con un amigo, con un padre o con quien sea, una vez que se establece ese tipo de relación, cuando decís que no, es una catástrofe. O sea, si siempre dijiste que sí,
el primer no es terrible. Si hubieses dicho que no al principio alguna vez, por ahí zafabas, pero cuando llevas mucho tiempo decir que sí a todo, y el primer no parece un cachetazo, una Bueno, trompada. por eso hay que aprenderlo de a poco. Ujú, Hay personas también que se hiperactivan más rápidamente que otras y ante un enojo de alguien, porque le dijiste que no, se hacen como, lo consideran como un error terrible. Y hay otros que lo dejan pasar y no pasa nada. ¿Entendés? Depende de una parte y de la otra también. ¿Cuánta importancia vos le das que le dijiste que no? ¿Cuánto le va a durar el enojo? También soportar el enojo de otro, eso es básico, ¿eh? Soportar que el otro se enoje, ¿qué puedes hacer? Entonces lo complacés, si no lo puedes soportar, lo complacés. bueno, Si esto lo se une a la complacés, charla que tuvimos, creo que la semana pasada, fue sobre el tema de los cambios o el miedo a los cambios, porque en sí, definitiva romper con una dinámica y hacer algo distinto es un cambio y hay que tener coraje para aceptar las consecuencias del cambio. Decir que no y no sentirse culpable de haberlo hecho es un cambio en una dinámica, pero hay que tener coraje para bancarse la consecuencia. No va a pasar desapercibido eso. no, por eso hay que soportar el enojo, que es difícil. Pero una vez que uno pasó ese límite, el otro ya sabe que vos dijiste que no. Y Ujú. no sé cuánto más va a insistir. El culpógeno insiste en alguien vulnerable, en alguien más blandito, en alguien que siente culpa, más culpa que otros. Está bien, pero o sea, culpa sentimos todos de algunas cosas. El problema es cuando las crees. O sea, hay un momento en el que decís, mirá, che, no habré hecho mal, no habré estado mal, no Sí, habrá pasado por algo que yo no estuve atento o no hice bien. Está bien, pero eso no me puede durar para siempre. En todo caso, me puede o servir para mejorar. qué te dije que te ofendió, que habré dicho. O yo sé que hice esto mal, pero bueno, ahora aprendí, qué sé yo, pasa. Tal vez algo que hice no fue de la mejor manera, puede ser. Estamos en tiempo de día del perdón. O sea, no todo es catastrófico, pero hay cosas que uno va diciendo y va haciendo y después se arrepiente de haberlas hecho de esa manera y bueno, Pero ¿qué vas a esa hacer? culpa es reparadora Ujú. y la otra no, la otra es esclavizante. Hacer sentir culpable al otro, con eso es una manipulación. Ahora, también, ¿sabes qué? Tenemos que tener claro que todos tenemos una parte oscura, todos, 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 le llaman dark side. Dark side es que hay un espacio que es oscuro, que eso se está investigando ahora. Yo ya se los había contado. Entonces hay una pequeña parte de psicopatía, de sadismo, de narcisismo, de maquiavelismo, ¿sí? Pequeña parte, que todos la tenemos. Entonces, ¿cuánto de eso usa alguien que culpa a otro, ¿no? De su parte negra? ¿Y en qué parte negra afecta en nosotros? Que por ahí, ¿no? Bueno, pero por ahí no es Afecta. no es de su propia parte negra. O sea, vos podés culpar a otro de cosas que le sucedieron a un tercero, ni siquiera de lo que me sucede a mí. Vos podés intervenir y decir, no sé, vos sos el culpable de que esta familia se rompa y no es por mí, porque por otro. Y esas son palabras fuertes, Y ¿viste? sí, Hay que ser muy fuerte y sí. para sobrepasar eso. Sí, y aparte porque uno en la vida va prometiendo y va diciendo cosas que después son difíciles de sostener. A veces no es que uno Sí, y miente o se ¿sabes equivoca, qué? es Y que también no deberías haberlo hecho directamente. y cuando entra alguien nuevo a la familia, Ujú. ¿no? Que suponete que entre una pareja y vos tengas que negociar con tu pareja y tu familia. Pues la familia tiene que ser más flexible y ver que esta persona viene de otra familia, con otras creencias, con otra manera de pensar. Y si vos haces sentir culpable a tu hijo porque trajo a esta mujer que no te gusta tanto como piensa, bueno, le haces la vida difícil. Bueno, pasa mucho al revés ahora que la gente más grande rehace parejas y son los hijos los que cuestionan Sí, la decisión sí, de una madre sí, o de un padre. es cierto, se arman unos líos, sí, porque ahora estos padres son más jóvenes que a la misma edad que otros, se conservan mejor, entra alguien nuevo,
con hijos, hay líos entre los hijos de cada uno. Yo he escuchado gente que le dice a un padre o a una madre que hace un año que se murió mamá o papá y ya estás con otro y si le generas un problema y una culpa por querer ser feliz o por querer seguir adelante con tu vida a otra una persona que está haciendo lo que puede, que también está dolorida, ¿no? O sea, hay mucho de eso. Antes uno suponía que los padres criticaban la llegada de las parejas de sus hijos, pero hoy hay hijos que tienen que criticar, digo, tienen entre comillas, la llegada de las parejas de sus padres. Sí, claro, y aceptar que esta persona es diferente de lo que era la madre o el padre, que es distinto, y soportar a los hijos del otro. O culpar a un tercero por la separación de tus padres. Pasa también. Por culpa de tal persona o por culpa de... se Sí, separaron. viste que yo, como siempre digo, cuando alguien engaña o se separa, es problema de tu pareja, no del tercero. No habría un tercero si tu pareja no te engaña. Lógico. Sí. Ese es El un otro temazo, ¿no? cayó. Porque lo primero que uno tiende es a culpar al otro, ¿no? Porque apareció el otro entonces. Pero bueno, ¿por qué apareció? Sí, convengamos que hay quita maridos, quita, ¿no? Tenemos el caso de la Sí. China, por ejemplo. Pero claro, pero yo te voy a decir algo, es muy lindo que lo hayas tocado. Puede ser que la China parezca que quita maridos, pero pierde también. Yo creo que tiene un trastorno porque Pero solamente se no es solo interesa en lo que quitar, ella está. también va perdiendo parejas, padres de sus hijos. Vamos, Y también hay una bueno, pero pérdida debe ahí. tener un trastorno, claro, seguro. Los hijos, es difícil que te respeten, no sé, que la gente te respete. Pero por ejemplo, un hijo de la China Suárez, ¿qué le va a decir a la madre? Por tu culpa, qué sé yo. Bueno, a lo No es mejor un culpa. hijo de la China Suárez crece libre, crece en un amor libre, ¿no? Y claro, y entiende que la vida es así, y que uno puede tener las parejas que le tocan en cada momento y que eso no invalida la que tuvo antes ni la que va a tener después. Bueno, ves, ahí está. Eso, en vez de generarle culpa a otro, le abrís las puertas a que las cosas pueden ser distintas. Sí, eso también Que no está son, no bien, son ni como yo ni como vos pensabas, pueden ser distintas. claro, y la flexibilidad de adaptarse, no ser tan rígido, ser Vuelvo más al tema, perdona, amable. vuelvo al tema de la culpa porque es muy, digamos, está muy pegado al tema de la Yiddish Mame, ¿no? De la madre judía que culpa o le pone culpa a sus hijos para ser querida, o de todo lo que le pasa, o que si le pasa algo es por culpa de, digamos, ¿por qué razón socialmente un grupo, un pueblo puede tener más características que otros? Ya muchos hablan de la guerra, ¿no? O de las del haber tenido que dejar tus lugares o tu lugar de nacimiento o haber tenido que emigrar. Pero ¿por qué razón crees que determinados grupos son más proclives a generar culpa en otros? Sí, es cierto lo que decís. Quizá por una vida dura, donde por otros tuvieron que escaparse, por otros no fueron felices, y bueno, y crecieron así, o llegaron a la adultez de esa manera, por culpa de los cosacos, ¿no? Y después lo extendieron a los hijos. Eso, que es raro, ¿no? Porque uno dice, justo Es para debería ser al investigar. revés. Porque yo por lo que vi, esta gente inmigrante, en lugar de ser más cariñosa, más dulce, por lo menos mis abuelos, eran muy duros. No, yo tuve Muy- de las dos experiencias, pero el punto es que evidentemente como pueblo hay traumas que te marcan y te generan determinadas conductas. Me hablo de generales, por supuesto que en particular hay, cada historia es otra. Pero digo, por alguna razón nuestro pueblo aparece tan culpógeno, culpable, es como que siempre hay algo por fuera que generó la situación en la que estás. Y habría que indagar, ¿no? Las madres judías tan culpógenas. Eh, no sé si por tradición, viste, que nadie se salga de esa tradición. ¿Te acordás la obra Tevi el lechero? No, Sí, sí, bueno, que la hija se va a casar con un muchacho no judío y él la da por muerta. y viste cómo cantan tradición, tradición, Sí, y la sí, da por muerta. sí, es complejo, pero digo, es un mecanismo de control, lo dijiste al principio y me parece que es la clave de toda Claro, esta de historia. control, Generar culpa es un mecanismo de control.
de manipulación. De manipulación. Y ¿sabes qué? Disfrazada de amor y de sufrimiento después de todo lo que hice por vos. Yo esperaba de vos, ¿no? Lo mejor. Sí, y es Y me devolvés así. claro, pero bueno, para generar eso, en realidad primero tenés que tener una dinámica en la cual lo que yo te doy es a cambio de algo. Si vos no me lo devolvés como yo quería, ¿para qué te lo di? O sea, Bueno, ahí está, claro, la manipulación. ujú, Te doy, te ayudo, pero después me tenés que corresponder, me tenés que devolver. No está dicho, pero está implícito, ujú. ¿no? Yo te ayudo para que estés conmigo. Ahí es donde las dos partes tendrían que cambiar y entender que el que manipula no va a tener nada bueno de esto, porque es forzado. Y en algún Es momento mejor explota eso. soltar, ¿eh? En algún momento va a explotar. Nadie Es puede vivir mejor así. soltar, es más fácil, aunque no parezca. Soltar es más fácil, uno se siente mejor. Sí, aparte hay mucho para perder en el camino. Sí, claro. Justamente en ese deseo de manipular al otro para tener cariño, por ahí terminás por alejarlo del todo. Sí, lo mandas al otro lado del mundo. Y sí. Hay una película que se llama, creo, Pedro el Afortunado, en Netflix, que trabaja mucho el tema de la culpa y al final cómo le arruina la vida. Es muy buena esa película. Eh, es una familia muy, muy católica que después, por algo, el personaje Pedro encuentra una familia muy religiosa judía, Ujú, diferente, más abierta, mucho más abierta. Pero lo que el padre este católico tan ortodoxo le había inculcado, él se revela, él se revela, hace su vida, va a ser muy exitoso y cuando el padre muere es como que la culpa le baja y vuelve a su pueblo, como que vuelve a lo mediocre, a lo sencillo, a lo simple, cuando él no era así, cuando ujú. él no era así. Es muy interesante. Primero sí se revela, primero se revela, ¿eh? Y está por lograr. Mirá vos, es como estos que dicen los que fracasan al triunfar. Hay algo de Freud que dice, los que fracasan al triunfar. Y después que muere el padre, bueno, y todo lo que pasa y la culpa que le echan, él se vuelve atrás, se vuelve al campo, se vuelve a lo... Y era alguien brillante, con, eh, con proyectos de ingeniería muy importantes. Ujú. Y después vuelve a lo sencillo. Yo Es linda, cuando algo me sale mal, siempre digo que fracasé con todo éxito. Es una forma de verlo. O sea, no, porque viste que dicen que si te va mal no lo cuentes. no, Entonces yo tuve dicen, éxito al fracasar. Yo no es un fracaso cualquiera, es un fracaso ¿por sumamente qué decís éxito. eso? No digo cuando algo me sale mal, digo, uy, fracasé con todo éxito, qué sé yo. Bueno, porque Listo. viste que dicen que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Bueno, es una buena forma, una linda forma de verlo. Bueno, nos encontraremos, pero no la semana Sí, que cómo viene. no. No, Ah, la semana que viene es Día del Perdón, justamente hablando de bueno, culpas. bueno, Así que será para la otra semana. bueno, cómo no. Te mando un abrazo Besos. grande. Chao. Silvia Chao. Bagnenco es nuestra licenciada en psicología. La encontrás en las redes sociales con V corta J y K. Nosotros cumplimos con la última pausa porque tenemos hasta Cato y tenemos un montón de cosas y tenemos gente que quiere ocupar este estudio exactamente a la 1 de la tarde.